recíbanla, díganle. Ya la recibo, ya se dio cuenta ella que yo la recibí bien. Ajá. Pues que se respeten y se lleven bien. Ajá. Yo sé que ella tiene Ajá. de respetarse, quererse, cuidarse entre los dos. Bueno. No andarse peleando. Y darle la bendición para que alquilen la casa, se vaya, Ay, para se que vaya a mejor vivir solo. se vayan a vivir Para que solos. veas que la cigua come, viste, quiere calza. arete, quiere esclava, quiere perfume, quiere pan, quiere... Ahí le voy a parar porque son muchas cosas, no te va a alcanzar. Vente para acá, Tlacagüeye. Ah, igual a Tlacagüeye. Recíbela. Dile una palabrita. Una palabra, pues que sean felices. Ah, no, pues no me lo digas a mí. No, ella, mi hijo y ella. Ajá. Ajá. Que les vaya bien. Les deseo mucha suerte. Bueno, que no se les olviden el compromiso que tenemos, ¿eh? Sí. Dile algo, una palabra a la muchacha, a la señora. La vas a aguantar, la vas a alimentar, la vas a querer, la vas a qué. ¿Eh? Se van a respetar. ¿Eh? ¿Ya? Sí, esto. Bueno, ponte por el lado derecho. ¿Cuál es tu derecha? A ver, dime. ¿Cuál es tu derecha? Dime. Ya comenzamos mal de veras. Nos ponemos en silencio, vamos a comenzar la Santa Misa. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que viene a salvarnos, esté con cada uno de ustedes. Pedimos la bendición, la gracia para David, para Lucero, hoy que unen sus vidas por este rito sagrado del matrimonio. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Ten piedad, Señor, Ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos.
Escucha, Señor, nuestras oraciones y derrama tu gracia sobre estos hijos tuyos, David de la Cruz, Lucero Morales, que hoy se unen ante tu altar para que se mantengan firmes en el amor que se profesan por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Nos persignamos todos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían: hagan lo que les diga. Había allí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: llenen de agua esas tinajas, y la llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron, y en cuanto al encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Palabra del Señor. Bienvenido, David. Es un día bonito, especial, lucero. Esperemos que el día de mañana no se te acabe la sonrisa, que siempre tengas esa sonrisa y siempre seas feliz. Yo te lo digo porque ya sabes, ¿entiendes? Y que este día no solamente se quede escrito aquí. 11 de diciembre me casé y lo tengo en el papel, que se quede grabado aquí en tu cabeza y aquí en el corazón. Y platiquen. Hoy Pablo escribe una carta a una comunidad que se llama Corinto, actualmente es Grecia, y les dice: si yo tuviera mucho billete, carros, casas, mucho dinero, pero si yo no tengo amor, de nada me sirve el dinero, el billete, los carros. ¿Para qué? Si yo no tengo amor. Dice que sería como una campana, que ahorita está la fiesta, están los pollos, está el toro muerto y bailando y el grupo, y al ratito se acabó y se acabó el amor. No era amor. No hay que confundir este amor por un deseo, ¿sí? Porque el amor implica sufrimiento, ¿sí? A ver, Lucero, llega el recibo de la luz, ¿tú lo vas a pagar o quién? ¿Él? ¿Los dos? Que la veamos. Se quita sus pantalones bien mugrosos, camisa bien mugrosa. ¿A quién le toca? ¿La viste? Se va al campo. A lo mejor aquí no van al campo, ¿verdad? Puro billete aquí. Se va a Iguala y allá no quiso comer en el restaurante. Llega: dame de comer. ¿A quién le toca? A ti también. Bueno, ya está definido. Que está llorando la niña: quiero pan. ¿A quién le toca? A él, ¿ya viste? Y tú, a la 1 estás despertando, flojo, imagínate. Y quiero pan, no hay dinero, no hay de allá, arréglatelas. ¿Ves? Hay que chambearle, amigo, hay que chambearle.
Tener una dama al lado implica que esfuerzo, sacrificio. Por eso dice allí la palabra de Dios, dialoguen. El amor hay que demostrarlo. Ya el apóstol Santiago decía, yo tengo mucha fe porque le canto, aquí estoy. Pero si tú no lo demuestras con obras, de nada sirve que digas que yo tengo fe. La fe se demuestra con hechos, con obras, con acciones. Así que le vas a chambear por la señal de la Santa Cruz. Esperemos que esto se te quede aquí en la cabeza, amigo. Aquí en la cabeza y también aquí en el corazón. ¿Por qué? Porque tienes que alimentar dos bocas. ¿Sí? Tienes que alimentar a tu hija y tienes que alimentar a la Siwat. ¿Sí? Porque de lo contrario, los papás no van a estar echándote la mano siempre, sino tú, porque quisiste. Ahora tienes que despertar temprano, trabajar por la señal de la Santa Cruz. Terminó el día, gracias a Dios terminé de pintar 15 barros al día y ya salió para el pan, para el café, para la leche, para la luz, para el collar, para la pintura, para que no huela chivo viejo. Ya salió el perfume y así echándole todas las ganas, No quiero flojeras, no quiero que se me olvidó, yo no sabía nada de esas cosas. Ustedes fueron a la charla Iguala y ya saben que a veces los amigos decimos, tenemos muchos amigos, eso le decimos todos. Y cuando salgo aquí a la cancha y el amigo dice, ven para acá, David, échate 2 cervecitas. Y al ratito, no 2, 3, 4, 5, va llegando el David a las 6 de la mañana. Imagínate nada más. Ahorita ya deja todo eso. Ya, para que aprendamos todos, cuando nos casamos, se pierden amigos, se pierden amistades cuando hay matrimonio. Porque yo quisiera andar con mi baloncito allí en la cancha y baloncito y otra vez, pero chambearle, ¿quién va a llevar el pan, la tortilla, el refresco, el café, el azúcar, el aceite, huevito, el miche? ¿Y quién lo va a llevar? Tú, amigazo. Así que chambearle. Y lo mismo, joven, ya sabes, ni modo, duele hacerlo, pero vivimos en esta área, hay que soplarle a la hornilla para que prenda el leño. Si no hay estufa, hasta mareada vas a estar, no prende el leño, ni modo, para echar el tlaxcal y totonqui, ¿de acuerdo? Échale ganas. Ya aquí está tu padrino, aquí está tu madrina. Padrino, madrina, ¿es pura felicidad el matrimonio? ¿Sí? Ya habías mentido, dices que sí. ¿Tú? Tampoco, ya oyeron. Yo hice un matrimonio por allá en lugar de La Mancha y les pregunté, ¿el matrimonio es pura felicidad? Va revueltito, ¿sí? Entonces, ya dijiste, hay de todo. Por eso échale ganas, platica, ponte de acuerdo, apóyense, abre bien los oídos para que escuchen los consejos y principalmente los consejos de tus papás. Échale ganas, felicidades, de pie ustedes nada más. A ver, David de la Cruz, Lucero Morales, ante esta comunidad cristiana que representa a la iglesia, sus amigos, sus conocidos, sus invitados, les pregunto, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nadie ni nada los presione? Sí. 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 ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en su matrimonio durante toda su vida? Sí. Sí. ¿Se sienten felices, contentos con ese hijo, con esa hija que Dios les ha regalado? Sí. Sí. Cuídenla mucho.
Así que a echarle todas las ganas. Ponle, dale. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos como quien saluda. Date la vuelta un poquito y expresen su consentimiento delante de Dios y delante del pueblo de Dios. Yo, David de la Cruz Morales, te acepto a ti, Lucero Morales Isidoro, como mi esposa. Prometo serte fiel en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Lucero Morales Isidoro, te acepto a ti, David de la Cruz Morales, como mi esposo. Prometo serte fiel en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Que el Señor confirme ese consentimiento que se acaba de manifestar uno al otro y cumplan ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de unir, el hombre jamás podrá separarlos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a bendecir los anillos, las arras, el lazo que se van a entregar. El Señor bendiga sus anillos, las arras, el lazo, la palabra de Dios, los cirios que se van a entregar uno al otro como signo de amor y de mutua fidelidad. En nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Dame el anillo de ella. Agarra aquí. Dame tu mano en este. Dile su nombre. Lucero Morales Isidoro, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dame el anillo ahí. Dame tu mano. Agarra su mano. Agarra. Dile su nombre. David de la Cruz Morales, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dile su nombre. Sí. Lucero Morales Isidoro, recibe también estas arras como prenda del cuidado que tendré de que no falte, sí, que no falte, sí, sí, lo que falte, lo necesario en nuestro hogar. David de la Cruz Morales, y yo las recibo como prenda de la bendición de Dios y en señal de los bienes que vamos a compartir. Amén. Dásela a él. Dásela a él. Dale la vela a él y usted a la muchacha. Aunque sepa ahí para la muchacha. Bueno, paraditos todos. Aplauso fuerte para esta pareja, matrimonio, marido y mujer.
Decimos cantando: te rogamos, óyenos. Para que David y Lucero Morales, que acaban de celebrar con gozo su matrimonio, se mantengan siempre firmes en la fidelidad y constantes en el amor. Roguemos al Señor. Para que sepan amarse como Cristo ama a su iglesia y estén siempre dispuestos a ayudarse y a honrarse mutuamente en su matrimonio. Roguemos al Señor. Por los papás de David de la Cruz, papás de Lucero Morales, oremos. Por sus padrinos Jordan Vargas, Selene de la Cruz, oremos. Por todos los amigos, familiares que hoy comparten este enlace matrimonial de David de la Cruz, Lucero Morales, oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones y derrama con abundancia tus dones sobre estos esposos, David de la Cruz, Lucero Morales. Aparta de ellos todo mal y haz que vivan felices bajo tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe en tu bondad, Señor, los dones que te presentamos con alegría y protege con tu amor paterno a quienes uniste con el sacramento del matrimonio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre bueno, Dios todopoderoso y eterno, porque estableciste con tu pueblo una nueva alianza para ser partícipes en Cristo de la naturaleza divina y coherederos de su gloria, los que redimiste por el misterio de su muerte y resurrección. Y quisiste darnos a entender esta gracia de tu liberalidad en la unión del hombre y la mujer, para que el sacramento que ahora celebramos nos recuerde el designio inefable de tu amor. Por eso, con todos los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria, diciendo: Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, Hosana, Hosana. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, Hosana. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. De rodillas, que pueda hacerlo, de rodillas. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, enviando sobre ellos tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a los discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío
y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a los discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Jesucristo está con nosotros, sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Paraditos. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José de Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Ten misericordia de estos hijos tuyos, David de la Cruz Morales, Lucero Morales y Isidoro, que en Cristo hoy fundan su familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor, y concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de todas sus vidas. Ten misericordia de nosotros, de la familia de David, familia de Lucero, de sus padrinos Jordan Vargas, Selene de la Cruz, así con la Virgen, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesús compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Tomen la velita con su ahijado, usted con la ahijada, agarra la mano un poquito del tlacatoro aquí, de tú, con esa mano, del centro, la mano. Pon el ramo ahí afuera. Así, suban la vela. Decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. En la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y líbranos del mal. La luz que tienen es la fe, por eso se le llama padrinos o testigos de vela, de velación. Velación quiere decir que voy a estar despierto. Y aquí en este caso, padrino, madrina, atentos, pues que vayan cumpliendo, que le echen ganas, que no se peleen, que si se pelean, los primeros que van a llegar, madrina, padrino. Solo ustedes toman la velita. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Decimos: tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestras faltas, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. En Cristo Jesús, dense ese saludo de paz. Del mundo, ten piedad de
nosotros ten piedad. Piedad de nosotros ten piedad. Pues Cristo está con nosotros, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de nuestro Señor Jesús los guarde para la vida eterna. Amén. Ustedes de rodillas, todos de pie, por favor, atrás. Oremos. Tú que nos has permitido participar de tu mesa, concede a David y a Lucero, que acaban de unir sus vidas por el sacramento del matrimonio, permanecer siempre fieles a ti y dar testimonio de ti ante los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuevamente diremos amén. David, Lucero, que Dios Todopoderoso les conceda participar de su alegría y los bendiga en sus hijos. Que el Hijo unigénito de Dios esté junto a ustedes en sus penas y en sus alegrías. Que el Espíritu Santo de Dios habite en ustedes y lo llene de su amor. Y que la bendición de Dios Todopoderoso descienda, nos persignamos todos, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vayan en paz, la Santa Misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Retírenles el lazo, padrinos, apaguen la vela. Paraditos. Y aplauso fuerte para la nueva pareja. Aplauso. Su gloria
Gracias.
Oye, me van a notar con ese canal. Cada 2 años. Esposo mío. Yo me metí en pareja, Tiene más. Se liga a todos.
Tabla. La maklakal ka ang biya, maklakal ka. Ahí pegado. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, por favor, si son tan amables todos los presentes, ponerse de pie para darle seriedad a esta ceremonia. Los novios van a parar y se van a ver de frente y se van a tomar la mano derecha. Vamos a proceder con el acto matrimonial. En nombre del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Eduardo Neri, que preside la química bióloga parasitóloga Sara Salinas Bravo, y ante mí el oficial de la 01 del Registro Civil del municipio de Eduardo Neri, José Luis Bravo Sales, presentaron una solicitud para contraer matrimonio el día de hoy, 11 de diciembre del presente año, David de la Cruz Morales y Lucero Morales Isidoro, ambos mayores de edad, ambos de nacionalidad mexicana, quienes se casarán bajo el régimen de sociedad conyugal. Dicho matrimonio quedará sentado en el acta 120 del libro 1 del año 2022. Yo le pregunto a David de la Cruz Morales, ¿acepta usted como su legítima esposa a Lucero Morales Isidoro? Sí. Lucero Morales Isidoro, ¿acepta usted como su legítimo esposo a David de la Cruz Morales? Bien, ya que hemos escuchado el consentimiento, vamos a proceder a la toma de firmas y huellas. ¿Se pueden separar de la misma?
Los papás del novio, el nuevo papá. Yo sé cómo vamos. El papá de la novia. Ah, ¿está afinado? A ver. X, si es XX, como está en su libro. A ver, sí, lo sabe. No, era acá. Aquí está sobre la huella. Sí, no, sí se ve. Sí se ve. Sí se ve. Juan Vargas, no sé. Como somos compadres, que era que no me no sabes que no se lo Los segundos. El otro no está. Ya fueron a buscar. ¿Por qué no se puede ya cambiar ahorita el otro testigo? No, porque acá. Vamos a continuar. Señor. No, pero es que papá ya se fue, por eso le digo que le digo que se espere, ya ves cómo está. Vamos a continuar. Una vez que se ha cumplido con los requisitos legales establecidos, en nombre de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Estado, de la Ley número 495 del Registro Civil, en nombre de la ley y la sociedad, los declaro unidos en legítimo matrimonio con todos los derechos y obligaciones que la ley otorga. Que hayan decidido formalizar ustedes su voluntad de unirse en matrimonio. El matrimonio civil es la unión conyugal que crea un vínculo entre dos personas con derechos y obligaciones. El matrimonio es la unión libre de dos personas para realizar una comunidad de vida en donde ambos se procuren respeto, igualdad y ayuda mutua. Los principales valores de un matrimonio son el respeto, la lealtad y la honestidad.
El Estado reconoce que la familia, el grupo primario fundamental, el sustento de la sociedad, la misión de la pareja es amar y ser amado. El amor de pareja crece con pequeños detalles a través de toda la vida. La armonía de pareja depende del entendimiento y comprensión en donde ambos se procuren igualdad, paciencia, comunicación y ayuda mutua. Por todo lo anterior expuesto en mi carácter de oficial del Registro Civil del municipio de Eduardo Neri, en nombre de la ley y la sociedad, los declaro unidos en legítimo matrimonio. Que sean ustedes muy felices. Un aplauso. Y ahora, para sellar este matrimonio, ayudemos a el tradicional beso. Eso sí. A ver, bien. Valor, ya tenemos hambre. Ay, un día me jodió. Ay,